Vamos a tratar ahora el tema de las obligaciones formales. Resulta claro que para el tema de precio de transferencia, las obligaciones formales que regularmente las jurisdicciones establecen son distintas a las que se prevén en el caso de otros temas tributarios. ¿Por qué razón? Si hablamos, por ejemplo, del impuesto a la renta o de cualquier otro aspecto del impuesto a la renta en general, tendremos como obligaciones formales el mantener una documentación y presentar las declaraciones juradas con cierta periodicidad. Cuando queremos ver la fehaciencia de la documentación, pues esta será evaluada y será contrastada, a lo mejor mediante un cruce de información con otro contribuyente o eventualmente con otra administración tributaria tratándose de una operación internacional. En una auditoría de precio de transferencia, la fehaciencia de la operación no es lo único relevante, sino también, como ya hemos señalado, evaluar el valor de mercado. Que exista un comprobante fehaciente que solamente me demuestra que la operación tuvo lugar, pero no constituye un elemento útil para evaluar si se pactó o no se pactó a valor de mercado determinada transacción. En consecuencia, resulta claro que adicionalmente a la información con la que se cuenta en el caso de cualquier otro asunto tributario, en materia de precio de transferencia se requiere contar con una información específica. Es así que en la regulación peruana se han previsto claramente hasta 3 obligaciones formales. La de la declaración jurada informativa, la de mantener documentación y la del estudio técnico de precio de transferencia. La declaración jurada informativa de precio de transferencia lo que contiene es un detalle de las transacciones que son materia de análisis de precio de transferencia, de transacciones que están en el ámbito de aplicación, los montos por los que se han llevado a cabo, los sujetos con los cuales han tenido lugar, es decir, se tienen que revelar las partes vinculadas, pero además se tiene que precisar la metodología empleada en cada caso para evaluar si determinada transacción se llevó a cabo o no a valor de mercado. Incluso los márgenes y precios que eventualmente tienen lugar, o mejor dicho, los márgenes y precios de mercado que se han tenido en consideración para valorar la transacción. La declaración jurada informativa de precios de transferencia tiene una periodicidad anual, regularmente se presenta en el periodo mayo que vence en junio, para Perú se ha previsto que tenga un formato virtual, ¿no? Un formato, digamos, digital, que permite ingresar la información por medios informáticos y presentarla de la misma manera. La documentación es no hay mayor precisión aquí, es la documentación que sustenta las transacciones que han tenido lugar, es documentación mínima que está relacionada a cualquier asunto tributario, distinto del estudio técnico de precio de transferencia. En el estudio técnico de precio de transferencia, el contribuyente lo que hace es explicar la metodología aplicada. Allí el estudio técnico de precio de transferencia demuestra el sustento del contribuyente para afirmar que las operaciones pactadas están realizadas a valor de mercado, ¿no? Entonces, lo que es específico del precio de transferencia, yo diría que es la declaración jurada informativa y el estudio técnico de precio de transferencia, sobre todo el estudio, porque allí es donde el contribuyente demostrará la aplicación de la metodología empleada, ¿no? Ahora, la administración tributaria está facultada a establecer excepciones para la presentación tanto de la declaración jurada, así como con contar con la documentación y de la misma manera con el tema de estudio técnico de precio de transferencia. De cara a estas facultades, se han establecido unos umbrales para la presentación de cada uno de estos instrumentos, ¿no? Así por ejemplo, para la obligación de presentar la declaración jurada anual informativa, el contribuyente domiciliado tiene que tener un monto de operaciones del ámbito de precio de transferencia superior a los 200.000 nuevos soles.
¿no? Y aquí hay una peculiaridad: o enajenar bienes a sus partes vinculadas y o desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición por un valor de mercado inferior por un valor de mercado que sea inferior a su costo computable, ¿no? En cualquiera de las dos circunstancias deberá presentar una declaración jurada informativa. Para el tema de estudio técnico de precio de transferencia, en vista del mayor costo de cumplimiento que este representa, se han previsto mayores requisitos. Es así que los ingresos devengados deben superar los 6 millones de nuevos soles y el monto de operación debe superar el millón de nuevos soles. O también se ha previsto esta situación del que se enajenen bienes a su parte vinculada o desde o hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición con un valor que sea inferior al del costo computable. En la anterior regulación, la vigente hasta el ejercicio 2012, se preveía que estas obligaciones formales eran aplicables a todos los sujetos que estaban en el ámbito y la SUNAT podía exceptuar del cumplimiento, excepto en el caso de paraísos fiscales. Esto ha sufrido algunas modificaciones. En primer término, se ha señalado que son solo de aplicación respecto de operaciones que generen renta gravada y o costo gasto deducible. Es decir, que eventualmente las obligaciones formales son exigidas solamente para transacciones que tienen algún efecto tributario. La SUNAT, de otro lado, puede exceptuar del cumplimiento de estas obligaciones formales en todos los casos, lo que diferencia de la regulación anterior, en que podía exceptuar en todos los casos, salvo en operaciones con paraísos fiscales. Sin embargo, se dejó a salvo la posibilidad de que la SUNAT pueda exigir las obligaciones formales, aún en situaciones en las cuales se trate de operaciones inafectas o exoneradas o con gastos no deducibles, pero difícilmente se utilizará esta facultad, toda vez que en estas situaciones no existen efectos tributarios. En materia de precio de transferencia, el tema de las obligaciones formales tiene una especial importancia. En el resto de asuntos tributarios, entre los temas de mayor relevancia, pues está el de verificar que la operación en verdad haya ocurrido, es decir, que sea fehaciente, o en algunos otros casos a lo mejor preocupa el tema de la causalidad, vale decir, la relación que tiene determinado gasto con la generación de ingresos de la empresa. Y a tal efecto, las obligaciones formales establecidas regularmente, a fin de mantener documentación que se pueda verificar y la posterior presentación de las declaraciones de los impuestos, resultan suficientes. Sin embargo, en materia de precio de transferencia, el contar con los comprobantes o a lo mejor con otra documentación adicional que dé fehaciencia sobre la operación, o la relación que puede existir entre la operación de compra y el negocio o la generación de utilidades por parte de la empresa, no resulta suficiente. Pues precio de transferencia tiene que ver con determinación de valor de mercado. En consecuencia, es aceptado que se requieren implementar obligaciones formales adicionales. En esta línea de pensamiento, regularmente las administraciones tributarias han previsto, al igual que en Perú, al igual que la regulación nacional, que existe una declaración jurada informativa que suele tener periodicidad anual y además la presentación de un estudio técnico de precio de transferencia, que no es otra cosa que el sustento de cómo así una transacción pactada entre partes vinculadas se ha celebrado a valor de mercado. En nuestro medio, además, se han previsto umbrales para la exigencia de tales obligaciones formales, basados en una potestad dada por el propio reglamento, en el sentido que la administración tributaria establecerá excepciones para el cumplimiento de las obligaciones formales, pues en el medio, ya mediante resolución de superintendencia, se han establecido unos umbrales para el cumplimiento de obligaciones formales, como ya había señalado anteriormente.
Es así que tenemos que para el caso de la obligación de presentar declaración jurada anual informativa de precio de transferencia, el monto de operaciones, se entiende que estamos en el ámbito de los precios de transferencia, el monto de operaciones debe superar los 200.000 nuevos soles. Y adicionalmente, se ha señalado que en el caso de la enajenación de bienes a partes vinculadas o a sujetos residentes o desde Asia o a través de países o territorios de bajo o nula imposición, también se deberá cumplir con esta obligación en el caso en que el valor de mercado sea inferior al costo computable del bien. De la misma manera, para el caso de la obligación de contar con estudio técnico de precio de transferencia, también se han establecido umbrales. Es así que en esta circunstancia y considerando el mayor costo de cumplimiento que conlleva la formulación de un estudio técnico de precio de transferencia, los ingresos devengados deben superar los 6 millones de nuevos soles y el monto de operación debe superar el millón de nuevos soles. Y de forma similar que en el caso de la declaración jurada anual informativa, también debe cumplirse con la presentación o con la formulación del estudio técnico de precio de transferencia cuando se dé enajenación de bienes a partes vinculadas o a sujetos localizados en un paraíso fiscal, cuando el valor de mercado de dicho bien sea inferior a su costo computable. Cabe señalar que a partir del ejercicio 2013, mediante resolución de superintendencia, la oportunidad del cumplimiento de estas obligaciones, de estas dos obligaciones formales, se ha hecho coincidir a fin de propiciar la mejor calidad de la información que el contribuyente presenta a la administración tributaria. Para mayor abundamiento, en ejercicios anteriores se había comprobado pues que siendo que la declaración jurada anual informativa de precio de transferencia se presenta en una fecha determinada y de manera anual, la información que en ella el contribuyente alcanzaba terminaba difiriendo de la que el contribuyente desarrollaba en el estudio técnico de precio de transferencia, el cual era solicitado durante la auditoría. En las actuales circunstancias y conforme a la regulación vigente, lo que se ha hecho es, como ya señalé, hacer coincidir la oportunidad en que se presenta la declaración jurada anual informativa de precio de transferencia y el estudio técnico de precio de transferencia, cosa que no debería implicar mayor esfuerzo para el contribuyente si consideramos que la declaración jurada anual informativa de precio de transferencia no es sino un resumen agregado de lo que el estudio técnico ya señala. En materia de precio de transferencia, el tema de las obligaciones formales tiene una especial importancia. En el resto de asuntos tributarios, entre los temas de mayor relevancia, pues está el de verificar que la operación en verdad haya ocurrido, es decir, que sea fehaciente, o en algunos otros casos a lo mejor preocupa el tema de la causalidad, vale decir la relación que tiene determinado gasto con la generación de ingresos de la empresa. Y a tal efecto, las obligaciones formales establecidas regularmente, a fin de mantener documentación que se pueda verificar y la posterior presentación de las declaraciones de los impuestos, resultan suficientes. Sin embargo, en materia de precio de transferencia, el contar con los comprobantes o a lo mejor con otra documentación adicional que dé fehaciencia sobre la operación o la relación que puede existir entre la operación de compra y el negocio o la generación de utilidades por parte de la empresa no resulta suficiente, pues precio de transferencia tiene que ver con determinación de valor de mercado. En consecuencia, es aceptado que se requieren implementar obligaciones formales adicionales. En esta línea de pensamiento, regularmente las administraciones tributarias han previsto, al igual que en Perú, al igual que la regulación nacional, que existe una declaración jurada informativa que suele tener periodicidad anual y además la presentación de un estudio técnico de precio de transferencia, que no es otra cosa que el sustento de cómo así una transacción pactada entre partes vinculadas se ha celebrado a valor de mercado. En nuestro medio, además, se han previsto umbrales
para la exigencia de tales obligaciones formales, basados en una potestad dada por el propio reglamento, en el sentido que la Administración Tributaria establecerá excepciones para el cumplimiento de las obligaciones formales, pues en el medio, ya mediante resolución de superintendencia, se han establecido unos umbrales para el cumplimiento de obligaciones formales, como ya había señalado anteriormente. Es así que tenemos que para el caso de la obligación de presentar declaración jurada anual informativa de precio de transferencia, el monto de operaciones, se entiende que estamos en el ámbito de los precios de transferencia, el monto de operaciones debe superar los 200.000 nuevos soles. Y adicionalmente, se ha señalado que en el caso de la enajenación de bienes a partes vinculadas o a un sujeto residentes o desde Asia o a través de países o territorios de bajo nula imposición, también se deberá cumplir con esta obligación en el caso en que el valor de mercado sea inferior al costo computable del bien. De la misma manera, para el caso de la obligación de contar con estudio técnico de precio de transferencia, también se han establecido umbrales. Es así que en esta circunstancia y considerando el mayor costo de cumplimiento que conlleva la formulación de un estudio técnico de precio de transferencia, los ingresos devengados deben superar los 6 millones de nuevos soles y el monto de operación debe superar el millón de nuevos soles. Y de forma similar que en el caso de la declaración jurada anual informativa, también debe cumplirse con la presentación o con la formulación del estudio técnico de precio de transferencia cuando se dé enajenación de bienes a partes vinculadas o a sujetos localizados en un paraíso fiscal, cuando el valor de mercado de dicho bien sea inferior a su costo computable. Cabe señalar que a partir del ejercicio 2013, mediante resolución de superintendencia, la oportunidad del cumplimiento de estas obligaciones, de estas dos obligaciones formales, se ha hecho coincidir a fin de propiciar la mejor calidad de la información que el contribuyente presenta a la administración tributaria. Para mayor abundamiento, en ejercicios anteriores se había comprobado pues que siendo que la declaración jurada anual informativa de precio de transferencia se presenta en una fecha determinada y de manera anual, la información que en ella el contribuyente alcanzaba terminaba difiriendo de la que el contribuyente desarrollaba en el estudio técnico de precio de transferencia, el cual era solicitado durante la auditoría. En las actuales circunstancias y conforme a la regulación vigente, lo que se ha hecho es, como ya señalé, hacer coincidir la oportunidad en que se presenta la declaración jurada anual informativa de precio de transferencia y el estudio técnico de precio de transferencia, cosa que no debería implicar mayor esfuerzo para el contribuyente si consideramos que la declaración jurada anual informativa de precio de transferencia no es sino un resumen agregado de lo que el estudio técnico ya señala.